Gloria a Dios. Libro de Primera de Reyes. No se desconecte del Señor. Los que están conectados acá, manténganse allí, recibiendo lo que el Espíritu Santo les está dando. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Todos los que se puedan colocar de pie. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced esto otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: reconstruyendo el altar de Dios. Amén. Ese es el título del mensaje. Reconstruyendo el altar de Dios. Y es importante que sepamos que luego que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y era llevado por el Señor a la tierra que le había prometido, llegaron a un lugar, a un monte. Y dice la Escritura que el Señor le dio orden a Moisés que todo el pueblo permaneciera al pie del monte, pero que él subiera hasta la cumbre, hasta lo alto, porque desde allí iba a dar mandamientos para su pueblo. Y entre las ordenanzas, las leyes que Dios le entregó a su pueblo, el Señor le ordenó que le construyeran un altar. El Señor le ordenó a Moisés que le edificara un altar. Pero también Dios le dio orden a Moisés que en ese altar diariamente
se debían ofrecer sacrificios a Él. Se le debía dar gloria, se le debía dar honra, se le debía dar alabanza, adoración. Porque ese era el propósito del sacrificio: adorar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos todos los días. El Señor quiere que en el altar de nuestro corazón todos los días haya alabanza, haya adoración, haya exaltación para Él. El Señor le dijo a Moisés que el fuego en el altar debería permanecer encendido, que nunca se debía apagar. Con todo esto, Dios le estaba garantizando a su pueblo que Él siempre estaría en medio de ellos. Eso es lo que dice en el libro de Éxodo, cuando el Señor le ordena la ofrenda de todos los días. El Señor le estaba prometiendo a su pueblo que por ese motivo Él iba a estar en medio de ellos. Pero venimos al pasaje que acabamos de leer. ¿Qué era lo que estaba pasando en Israel? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Porque el versículo 30 que leímos del capítulo 18, lo que nos muestra era que el altar en Israel, el altar de Dios, se encontraba arruinado. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo estaba la nación en esos momentos? Bueno, la nación estaba sufriendo. La nación estaba padeciendo. Su líder político y militar, su rey, un hombre llamado Acab, la escritura dice que se había vendido a los Baales. La escritura dice que de todos los reyes de Israel, este fue el peor, el que más mal le trajo a la nación. Comenzó mal, casándose con una mujer que era de una nación pagana, una mujer llamada Jezabel. Era de los sidonios y ellos tenían costumbres, creencias y prácticas que eran contrarias a las leyes de Dios. Una de las cosas que Dios le había dicho a su pueblo era que ellos no se debían mezclar. Era que ellos no se debían unir con un yugo desigual. Hoy día muchos insisten en hacerlo. Hoy día muchos y muchas quieren ir en contra de lo que Dios les ha hablado. Y no solo en el tema de pareja, no solo en el tema de matrimonio, en muchos aspectos. Muchos quieren ir en contra de lo que ha dicho Dios. La Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas, que no hay comunión entre los demonios y el templo de Dios. Pero hay gente que quiere saber más que Dios. Así que este hombre comenzó mal, casándose con una mujer que no era del pueblo de Dios.
Ya las cosas no venían bien desde los días de Salomón. Porque la Escritura dice que las mujeres habían hecho que el corazón de Salomón se desviara del temor de Dios. Luego sube al trono un hijo de él llamado Roboán. Y en manos de Roboán el reino se divide. Y es lo que se conoce como el reino del sur y el reino del norte. 10 tribus de Israel conformaban el reino del norte. Y 2 tribus de Judá conformaban el reino del sur. Judá y Benjamín. Así que la nación se había dividido. En el reino del norte gobernaba un hombre llamado Jeroboam. Y la Escritura registra que en los primeros años de gobierno de Roboam, el hijo de Salomón, el pueblo venía de Israel a adorar a Jerusalén. Y este rey llamado Jeroboam, temiendo que el pueblo lo abandonara, temiendo perder el reino, dice que edificó lugares altos y colocó ídolos y nombró sacerdotes. Mira todo lo que hace alguien cuando se ha desviado de Dios. Comienza a hacer cosas para retener con él a las personas, al pueblo. Esto es de mucho cuidado, porque si no lo trajo Dios, y si no es Dios quien lo retiene, pues no hay ningún problema. Estamos acá, iglesia. Pero mira lo que este hombre estaba haciendo. Así que ya la nación no venía muy bien. Cuando Acab sube al trono, habían cosas que no estaban muy bien. Pero él pudo haber tomado la decisión de no mezclarse con un pueblo pagano. Sin embargo, fue desobediente. Este hombre dejó a Dios y se introdujo en Israel creencias y costumbres, prácticas que eran totalmente contrarias a lo que dice Dios en su palabra. Hay que tener mucho cuidado con eso, iglesia. Presta la atención a esto. Presta la atención a esto. Porque Acab era del pueblo de Israel. Pero su mujer, ¿qué? Su mujer no. Y ella lo comenzó a incitar al punto de que este hombre se entregó a los Baales, un ídolo que adoraban las naciones paganas. Y también introdujeron en Israel el culto a una diosa llamada Acera. ¿Sabes qué sucedió? Presta la atención a esto. Que por el pecado que había en la nación, la lluvia se detuvo. Vino una gran sequía sobre toda la tierra. Vino una sequía en la que se estaba viendo afectada, ¿quién? El pueblo de Dios. No sé si estamos acá, iglesia. Una sequía. Muchas veces nos hemos visto afectados porque hemos sido consentidores, porque hemos estado de acuerdo, porque no hemos sido celosos con el altar de Dios. No sé si estamos acá. Te estoy hablando de tu corazón. Te estoy hablando del lugar donde tú te congregas. Te estoy hablando de tu casa.
Porque así como tu corazón, porque así como el lugar donde tú te congregas, porque así como tu casa, el lugar donde tú vives, el lugar donde tú duermes, el lugar donde tú trabajas, es un altar que tienes que cuidar. Es un altar donde se tiene que adorar a Dios. No sé si le estoy hablando al pueblo correcto, por favor. No sé si me estoy haciendo entender, pero mi corazón, pero el lugar donde me congrego, pero mi casa, pero el lugar donde yo la adoro, es un altar donde se tiene que adorar a Dios. Pero muchos comienzan a descuidar ese altar. Hay gente que no cuida su corazón. Hay gente que en su corazón, como veíamos al principio, no ofrece un sacrificio diariamente a Dios. Hay gente que en su corazón no mantiene el fuego encendido, la llama. Se apagó el fuego en el corazón del rey de Israel. Se apagó la llama. Se arruinó el altar de su corazón. Como resultado comenzó a llevar a la nación por el mismo camino. Y todo el pueblo, o la mayoría, aclaro, porque hubieron 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. La mayoría de todo el pueblo lo comenzó a seguir. Y a ellos también se les comenzó a apagar el fuego en su corazón. Y se comenzó a apagar la llama en cada hogar, en cada familia. No sé si me estoy haciendo entender. En un momento la nación estaba entregada a la idolatría, al paganismo. Porque hay gente que sencillamente claudica, se rinde ante lo que el mundo le está ofreciendo, ante lo que el sistema les está presentando. No se duerma que estos temas algunos como que, wow, terrible. El diablo no los quiere soltar, pero está vencido. Yo sé lo que pasó ahora en la mañana. Se comenzó a apagar el altar. Así como se comenzó a apagar en la vida de los líderes políticos, militares, se fue apagando en los líderes espirituales, en los sacerdotes, en los profetas. Habían profetas que se habían vendido a la idolatría, al pecado, a la inmoralidad, a lo malo. Así se fue apagando en todo el corazón del pueblo, al punto que el sacrificio que se debió ofrecer en el templo, en la casa de Dios, cesó. Ya no se adoraba a Dios en el templo que un día construyó Salomón. Ya no se le daba gloria, ya no se le daba honra. Y entonces, ¿qué hacían, pastor? Todo había quedado reducido a unos ritos. Hay gente que quedó reducida a un formalismo, a un protocolo. Quedó reducida a algo que no es ni sombra de lo que es la adoración a Dios. Estamos acá. Vino juicio de Dios
sobre la nación, sobre la tierra. Se detuvo la lluvia. Eso es lo que sucede cuando cesa la adoración. Eso es lo que sucede cuando dejamos que el altar de nuestro corazón se arruine. Cuando dejamos que el fuego en el altar de nuestro corazón se apague. Y ya en el corazón no hay alabanza. Ya en el corazón no hay adoración. Ya en el corazón no hay oración, no hay palabra. Ya en el corazón no hay honra para con Dios, no hay diezmo, no hay ofrenda. Ahora en el corazón lo que hay es música mundana. Ahora en el corazón lo que hay es telenovela. No sé si le estoy hablando al pueblo correcto, por favor. Ahora lo que hay en el corazón es WhatsApp, Facebook, Instagram. Ahora lo que hay en el corazón es el comentario de lo que hizo la vecina. No hay nada de Dios. Ese corazón está como arruinado. Ese corazón está arruinado. Ese altar se arruinó. Porque lo que había anteriormente era un fuego encendido que te mantenía ofreciéndole a Dios sacrificios de alabanza, de adoración. Había una palabra. Eso es que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que tú no le escuchas hablar la palabra de Dios. Hay gente que tú no lo escuchas adorando. Hay gente que tú no la escuchas alabando. Hay gente que tú no la escuchas invitando para la casa de Dios. ¿Por qué razón? Tienen el altar de su corazón arruinado. Ahí no hay pasión por Dios. Ahí no hay hambre, no hay sed de Dios. Así que el altar en Israel estaba como. Y como resultado la lluvia se había detenido. La gente se estaba muriendo de hambre y de sed. Y había un responsable según el rey. ¿Sabe quién era el responsable? Un hombre de Dios. Elías Tisbita. Un hombre que era de una ciudad llamada Tisbe. Elías, dice la palabra que lo buscaban para matarlo. En otras palabras, entiende esto, iglesia, entiéndelo. Que de alguna manera ellos entendían que el hombre de Dios tenía que ver en lo que estaba pasando. Ellos entendían que en el hombre de Dios estaba ¿qué? La solución. Sin embargo, el corazón del rey no se arrepentía. No reconocía el pecado en el cual él se encontraba, sino que obstinado buscaba a Elías para matarlo. Pasaron 3 años. Así lo dice acá, que después de 3 años. Allá en Santiago dice 3 años y 6 meses. Cuando Dios le dijo a Elías que se presentara delante de Acab. Y así lo hizo Elías. Vino delante de Acab. Y cuando Acab lo vio, inmediatamente lo hizo responsable de lo que estaba pasando. Y le dijo: no, yo no soy el responsable eres tú. Estamos acá, iglesia. Porque hay gente que no le gusta reconocer
que lo que le está pasando en su vida, que lo que está pasando en su casa, que lo que está pasando en su familia, no es culpa del pastor, no es culpa de la pastora, es culpa de usted. Y si no lo quieres adorar, no lo adores, pero es la verdad. Es la verdad. Porque lo que estaba pasando en Israel era culpa de Acab. No era culpa de Elías. Por eso era que la gente se estaba ¿qué? Muriendo. Por eso era que había hambre. Por eso era que había sed. Por eso era que había escasez. Elías le dice: convócame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Convócame al pueblo en el monte Carmelo. Así lo hicieron. Así como Dios le ordenó, le guió a Elías a hacer. El pueblo vino al monte Carmelo. Vinieron los 450 profetas de Baal y vinieron los 400 profetas de Acera. Elías les entregó un buey para que ellos se lo sacrificaran a Baal. Y él tomó un buey para sacrificarlo a Jehová. Era como una apuesta. El Dios que respondiera con fuego, ese es el Dios verdadero, dijo Elías. Y a ese se debe volver el pueblo. Y ellos comenzaron a hacer su sacrificio. ¿Y no qué? Y no le dio resultado. Hay gente que no se han dado cuenta que el camino por donde van no es el camino correcto. Y han intentado y son obstinados y insisten, pero no quieren cambiar. Por donde están metiendo la cabeza, quieren meter todo el cuerpo. Hombres que estamos acá, cabezas de hogar, padres de familia, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Ojo, por dónde estás metiendo tu casa, por dónde estás metiendo tu familia, porque la puedes estar llevando al fracaso, a la destrucción, porque la puedes estar llevando a la perdición. Mira lo que estaba haciendo un líder. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Dios está ordenando las cosas en esta casa. Que muchos se sienten con autoridad, pero no para hacer lo correcto delante de Dios. Acab tenía autoridad, pero no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Estaba desviado y así mismo había desviado a todo su pueblo. No sé si me estoy haciendo entender. Ellos, la escritura, que estuvieron clamando hasta la hora del sacrificio. ¿Hasta la hora de qué? Del sacrificio. ¿Cuál era la hora del sacrificio? Las 3 de la tarde, la hora novena. Porque Dios le había ordenado a Moisés que diariamente se debían ofrecer 2 carneros. Uno en la mañana y el otro en la tarde. Las 3 de la tarde era la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuánto tiempo en Israel había pasado sin que se ofreciera el sacrificio de la tarde? Elías no era un hombre loco.
Elías se movió de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Estamos acá. Elías se movió de acuerdo a la dirección de la palabra de Dios. Ojo, ¿cómo te estás moviendo? Porque hay gente que se sale de lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que no respeta la autoridad de la palabra de Dios. No se somete a ella. Y quiere que Dios lo respalde. Y quiere que Dios apruebe lo que está haciendo. No, Elías los dejó que ellos estuvieran todo el tiempo. Pero cuando llegó la hora del sacrificio, Elías entendió que era la hora de ofrecer el carnero, el becerro que le tocaba a él. Iglesia, tenemos que entender en qué tiempo estamos. ¿Estamos en el tiempo de qué? De reconstruir. Estamos en el tiempo de la reconstrucción. Si tú no lo quieres hacer, ya eso es problema tuyo. Si lo dejas pasar. Pero Dios a mí me habló y yo lo estoy creyendo. Yo lo he aceptado y lo estoy viviendo. Es el tiempo de reconstruir. Si tú quieres dejar pasar el tiempo creyendo otra cosa, pero Elías sabía que el tiempo del sacrificio había que llegado. Pero Elías se encuentra que para él poder ofrecer el sacrificio a Dios debería ¿qué era lo que él debía hacer? Reconstruir el altar de Dios. Estamos acá. Él debía arreglar lo que estaba ¿qué? Lo que estaba arruinado. No, hay gente que dice no. Gente que viene a la casa de Dios molesto con la esposa, con el esposo, hablando mal. Gente que viene a la casa de Dios con resentimiento, con amargura, con falta de perdón. Gente que viene a la casa de Dios con una doble vida. Allá son una cosa y cuando vienen acá son otra. Y creen que lo que le ofrezcan a Dios, Dios de cualquier manera sí se lo va a recibir. Estamos acá, iglesia. No se me distraiga, por favor. El Señor fue tan claro. Jesús hablando en el Nuevo Testamento, refiriéndose a cómo debemos presentarnos delante de Dios, cómo debe estar nuestro corazón, que le enseñó al pueblo que si tú vienes al altar, a la casa de Dios, a traer una ofrenda, dice déjala en el altar, no dice llévatela para la casa y paga los servicios con ella. Es lo que muchos dicen, ¿no? Si igual yo estoy molesto, igual yo no ando bien, ¿para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? ¿Para qué le voy a dar a Dios? Dios no dice devuélvete, llévatela y tómatela en cerveza, no. Dios dice déjala en el altar y ve, reconcíliate. Estamos acá con tu hermano y luego tu ofrenda será ¿qué? Acepta, será recibida, tendrá aprobación de parte de Dios. Pero hay gente que le cree la mentira al diablo. Si yo estoy mal, yo estoy bien, da lo mismo que lo haga que no lo haga. Sí, así dice gente. Entonces mira lo que hace Elías. Elías va a ofrecer un sacrificio, pero él sabía que el altar estaba como. Él sabía que el altar estaba como, iglesia. Estaba arruinado. El altar había que reconstruirlo. Había que reedificarlo. Si tú no reedificas, si tú no reconstruyes el altar de tu corazón, si tú no reconstruyes el altar en tu casa, iglesia, estamos acá.
casa no cambia, si tú no reconstruyes el altar de Dios en tu casa, si tu casa no se convierte en un lugar de alabanza, de adoración, si tu casa no se convierte en un lugar donde se pueda buscar a Dios, déjame decirte que van a haber sacrificios que no van a tener aceptación delante de Dios. Déjame decirte que van a haber sacrificios que no van a hacer que el fuego de Dios descienda. No sé si me estoy haciendo entender. Elías observó que el altar de Dios estaba ¿qué? Él sabía que para que Dios pudiera mandar fuego, no solamente tenía que ser a la hora indicada, el altar tenía que estar ¿qué? Sí, llegué puntual a la iglesia, pero llegué con un corazón limpio. Y si no llegué con el corazón limpio que Dios quiere, pues me humillo, me rindo, me quebranto. Aquí hay gente que llega, vea. Sí, tremendo. Yo le doy gracias a Dios por esas personas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que se humilla es exaltado. Y esas personas me hacen humillarme delante de ellos. Me da cosa por ellos, porque su altivez los tiene lejos de Dios, aunque ellos crean lo contrario. No hay como uno humillarse. No hay como uno reconocer. No hay como uno ser humilde. El diablo trabaja para que la gente esto lo vea como una debilidad, esto lo vea como que piensen y que van a pensar de ti, que van a decir que estás mal, que estás en pecado, que eres un doble moral. Por favor, mantente siempre erguido con la frente en alto, que nadie sepa lo que tú eres. Estamos acá. Que la gente siempre vive engañada contigo. Que vean en ti un hombre, una mujer espiritual, lleno de Dios, que viven en comunión, que hablas, se te sale cuál es el Jesús que ellos han leído en las Escrituras. No sé cuál es el Jesús que ellos conocen. Pero lo cierto era que el altar estaba como arruinado. Así tienen muchos el corazón arruinado, lleno de miseria, lleno de egoísmo, lleno de maldad, de malignidad. Dice la Escritura que tomó 12 piedras conforme al número de ¿qué? De las tribus de los hijos de Jacob. Colocó la leña, colocó granos, colocó el buey y mandó a echarle agua. Que mira lo que faltaba en Israel, Elías lo estaba derramando ¿de dónde? En el altar de Dios. No sé si me estoy haciendo. Van a haber cosas que te hacen falta, pero cuando tú las derrames delante del altar de Dios, ay, prepárate. Hay gente que no le gusta ofrendar cuando la cosa está mal. Porque dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si lo hago, ¿con qué me voy a quedar? Bueno, ahí está el ejemplo de Elías. La gente se estaba muriendo de hambre y de sed, y Elías estaba sacrificando un buey, Elías estaba colocando grano y Elías estaba colocando agua. Yo no sé si alguien me puede explicar esto, por favor. La gente se pudo haber levantado y pudo haber dicho, pero ¿cómo vas a hacer eso, Elías? Tú no ves que estamos necesitados, tú no ves que tenemos
tenemos hambre, tú no ves que tenemos sed, estamos acá. Pero pastor, ¿usted cómo va a pedir en este tiempo que vengamos al altar de Dios con diezmos, con ofrendas? No sé si me estoy haciendo entender, por favor. Pero es que las cosas en Dios son muy diferentes a las cosas de los hombres. El sacrificio tenía que ser diario y ellos se habían detenido. Ahora Elías tenía un altar. Ahora Elías lo había ¿qué? Ahora Elías lo había ¿qué? Lo había reconstruido. Lo había reedificado. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu casa. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tu familia. Las cosas tienen que ser reconstruidas, reedificadas. Las cosas tienen que cambiar. Mientras el altar estuvo arruinado, el pueblo estuvo sufriendo. El pueblo estuvo pasando hambre. El pueblo estuvo pasando necesidad. La gente se estuvo muriendo. Un altar arruinado es un corazón que no tiene oración, que no tiene fe, que no tiene palabra, que no tiene obediencia a Dios. Cuando los demonios lo ven, ¿usted cree que le cuesta entrar? No, a los demonios no les cuesta entrar. Acuérdense del mensaje del viernes. Reconstruyendo lo que estaba arruinado. 52 días demoró la reconstrucción del muro, de las murallas. A Nehemías le mandaron mensajes para que se detuviera, para que por un momento se detuviera en el trabajo de la reconstrucción. Pero Nehemías tenía discernimiento, entendía lo que estaba pasando. Él sabía que no se podía desenfocar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee los capítulos, cuando usted lee los versículos 1 y 2 del capítulo 4 de Nehemías, allí dice que lo que dijeron Tobías y Sanbalat era que si ellos le iban a permitir a aquellos débiles judíos volver a ofrecer sus sacrificios. No sé si me estoy haciendo entender. Mira qué fue lo primero que ellos señalaron. En otras palabras, si esta gente reconstruye los muros, nuevamente van a volver ¿a qué? A ofrecer sacrificios. Y ellos sabían lo que sucede cuando a Dios se le ofrecen, se le dan sacrificios. Por eso es que el diablo no quiere que tu altar, el altar de tu corazón, esté arreglado. No quiere que en el altar de tu corazón haya fuego. ¿Por qué? Porque sabe que el fuego encendido no dejará a los demonios llegar. Entonces tenemos que reconstruir nuestro altar, el altar de nuestro corazón. Tenemos que sacar toda esa basura que hemos dejado que entre. La vanidad. Hay hombres y mujeres que se han vuelto vanos. Más es lo que se miran en el espejo, literal, que lo que se miran en el espejo de la palabra de Dios. Saben cuando les sale una cana, pero no saben cuando se les metió un demonio. No sé si me estoy haciendo entender. Saben cuando tienen un gordito de más. Vamos acá. Sí, cuando tienen un gordito de más. Pero no saben cuando el diablo los está atacando. Eso no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen su vista puesta en la palabra de Dios. Se han vuelto
vanos. Elías arregló ¿qué? El altar. Y luego que arregló el altar, dice la palabra de Dios que Elías ¿qué? Que Elías oró. Hay gente que está orando sin haber arreglado el altar de su corazón. Hay gente que está orando sin haber arreglado el altar de su casa. Hay gente que está orando sin haber reconstruido el altar en el lugar donde labora. Por favor, coloquemos las cosas en el orden que tienen que estar. Si quieres que venga fuego de Dios a consumir esas tinieblas, esa oscuridad, ese mal, arregla el altar. Hay que arreglar el altar para que las cosas puedan ¿qué? Cambiar. Elías oró. ¿Y qué es lo que dice la adoración? Y el fuego cayó. Se lo digo la adoración, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y el fuego qué? Cayó. Y consumió todo el holocausto. Después que cayó el fuego y consumió todo el holocausto, entonces Dios, a través de Elías, dio una orden. ¿Cuál fue? Matar a todos los profetas de Baal. No dejarlos con ¿qué? Con vida. Eso es lo que estamos haciendo con los brujos, los hechiceros, los satanistas, toda esa gente que se ha levantado contra nosotros. Si no se van a arrepentir, que se mueran. Si no le están haciendo un bien a nadie, están siendo usados por el diablo. Después que cayó el fuego, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo? El pueblo se volvió ¿a quién? A Dios, diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero para que el fuego cayera y para que el pueblo se volviera a Dios, primero se tuvo que arreglar, se tuvo que reconstruir, se tuvo que reedificar el altar. Y hay gente que quiere que la familia se le convierta, que los vecinos se le conviertan, que la gente vea en ellos al Dios verdadero. Pero es que no me lo dejas ver. No me dejas ver a ese Dios del cual me hablas. Porque me predicas una cosa que no aplicas. Me dices unas cosas que no estás viviendo. Elías dijo: el Dios que responda con fuego, ¿ese es qué? Ese sea el Dios verdadero. Jehová respondió y el pueblo se volvió a Dios. Después que el fuego cayó y los profetas de Baal fueron asesinados, entonces fue que Elías oró ¿por qué? Por la lluvia. No fue el pueblo. ¿Quién fue? Fue el hombre de Dios. Estamos acá. Fue la autoridad espiritual. Porque aunque muchos se levanten y algunos se endemonen por esto que acabo de decir, la autoridad espiritual la conoce el cielo, pero también la conoce el infierno, la conoce Satanás. ¿Quién fue el que oró por la lluvia? ¿Quién fue el que oró por la lluvia? ¿Qué era lo que hacía su siervo? Ir a ver qué era lo que estaba pasando en el mar. Él era el que le traía el recado. Él era el que iba y el que venía. El que iba y el que venía. Pero el que estaba de rodillas era el profeta, el hombre de Dios. Vino la lluvia. ¿Y todo qué? Y todo cambió. Por el altar de Dios, que fue ¿qué? Que fue reconstruido, que fue reedificado. A alguien en esta mañana ha tenido que haberle estado hablando el Señor. A alguien en esta mañana el Espíritu Santo debió haberle hablado.
en tu familia. Reconstruye el altar de tu corazón para Dios. Ordénalo. Saca lo que tengas que sacar. Quita lo que tengas que quitar. Porque de otra manera no va a pasar. Tenía otro texto bíblico, pero el tiempo se me ha ido. Yo creo que Dios ha sido claro en esta mañana. Estamos en tiempo de reconstrucción. Un ejército se está levantando en este lugar. Un ejército se está levantando en esta casa. Pero es como lo dijo el Señor. El Señor va a colocar las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquellos que verdaderamente están tomando la palabra de Dios, aquellos que verdaderamente la están creyendo, aquellos que verdaderamente la están obedeciendo, esos son los que van a ver lo que Dios está prometiendo. Gente rebelde, gente desobediente, gente que no se sujeta a la autoridad. Olvídese, Dios no va a pasar por encima su palabra que Él ha estado hablando. Así que en esta mañana, iglesia, el Señor nos está haciendo un llamado: reconstruir el altar para Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tu casa se tiene que convertir en un lugar de alabanza y de adoración para Dios. El altar familiar, donde se adora, se glorifica. Ahí no es para traer invitados. Ahí no es para traer a los vecinos. Ahí es para que tú, tu esposa, tu hijo, allí en la intimidad, busquen a Dios, adoren a Dios. Llegará el tiempo en el que, si Dios quiere que se abra un punto de predicación en tu casa, abiertamente Él lo hará. Pero en este tiempo tienes que restaurar el altar de tu corazón y el altar de Dios en tu casa. Así que dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.